Adelante. Gracias, señor presidente. Eugenio Cetina, de Televisión Mexiquense. Si bien el crecimiento y el desarrollo serán temas recurrentes en distintos momentos, en días de la semana pasada hablaba usted de manera enfática de los indicadores que arrojarían una lectura, la que ésta sea favorable o desfavorable, de las políticas públicas implementadas en su administración. Mencionaba usted el salario y el trabajo de manera enfática. Yo quisiera preguntarle en este sentido si considera ya en un año de su administración que fuera posible un aumento considerable del salario que pudiera remontar las unidades, 2%, 3%, y alcanzar tal vez las decenas en el ingreso al salario, en el aumento al salario. Gracias. Bueno, vamos avanzando en ese sentido. Creo que se dio un buen paso con el aumento al salario mínimo este año del 16%, como no había sucedido en 36 años. Puede ser que eso sea nota mañana. En 16 años, en 36 años, no había aumentado el salario mínimo como este año, que se incrementó 16%. En los 36 años del periodo neoliberal, hubieron años en que en vez de aumentar el salario, disminuyó, porque ni siquiera se aumentaba el índice de inflación. En términos reales, perdía el salario. Bueno, en los 36 años perdió como el 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo, el salario mínimo. Yo siempre uso un ejemplo muy ilustrativo. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, y ahora el salario mínimo, aún con ese aumento del 16%, alcanza para 6 kilos. De esas dimensiones fue el deterioro del salario en el periodo neoliberal. El salario en México es de los más bajos del mundo. Cuando empezaba el crecimiento económico en China, se atribuía a que eran muy bajos los salarios y que esa era una ventaja comparativa que ellos tenían. Ahora resulta que el salario en China es superior al salario en México. Y les decía yo también que el salario mínimo en México es más bajo que en Centroamérica. Entonces, es para aplaudirles a los tecnócratas, a los neoliberales y a sus defensores por esta tragedia. También hay que celebrarlo. Qué buenos técnicos, qué buenos economistas resultaron. Qué buena escuela, ¿no?, de pensamiento económico se creó en los últimos tiempos. Qué eficientes, sobre todo qué sensibles, qué comprometidos con los humildes, con los desposeídos. Bueno, tenemos que remontar pues todo ese atraso, pero no lo vamos a hacer, no se puede de la noche a la mañana. Tenemos que ir aumentando poco a poco. Nunca jamás el salario debe quedarse, como llegó a suceder, por abajo
de la inflación. Es pensar cuántos puntos arriba de la inflación se puede, para ir periódicamente, paulatinamente, recuperando todo el poder adquisitivo del salario. Yo puedo decirles con satisfacción otro dato a los nostálgicos del neoliberalismo, que el promedio del salario de los asegurados en el Seguro Social este año es el de los más, es el salario más alto en muchos años, como promedio, este año, de los asegurados en el Seguro Social. Ese es otro parámetro que no toman en cuenta cuando se mide lo del crecimiento. Como no toman en cuenta inflación. Por ejemplo, si hay mejoras, si hay más ingresos en una familia, pero hay más inflación, no hay bienestar. Eso no lo miden. La fortaleza del peso no se mide. ¿Y qué? ¿No es importante tener una moneda fuerte? ¿O es mejor la devaluación? Sí, estamos buscando la forma, en su momento se va a plantear. Yo les recuerdo que tenemos por ley que enviar el día 8 de septiembre el presupuesto para el año próximo a la Cámara de Diputados. Entonces ya ahí tenemos ya que hacer proyecciones de cómo vamos a terminar el año en crecimiento, pero ahí también vamos a informar de cómo vamos a terminar el año en desarrollo y en bienestar, y cómo vemos el 2020 y cuáles son nuestras proyecciones en salario, en crecimiento, en inflación, en el tipo de cambio, en fin, en todos los indicadores. Pero sí lo estamos considerando. Es algo estratégico para nosotros el que mejoren los salarios de los trabajadores.